Hola muchachos, ¿qué tal? Soy el alumno Mendoza Marquis José Alexander, integrante del grupo 9, y el día de hoy me ha tocado explicar acerca de un problema acerca del tema de cinemática circular y movimiento parabólico. Nos ha tocado resolver el problema número 2 y bueno, a continuación procederé a explicarlo. Este trata nos dicen lo siguiente. Romeo lanza suavemente guijarros a la ventana de Julieta y quiere que los guijarros golpeen a la ventana con solo un componente horizontal de la velocidad. Por lo tanto, nosotros qué podemos decir en este momento, si queremos que golpee solamente con un componente horizontal en este caso, podemos pensar lo siguiente, que la velocidad en el eje Y o en el eje de las J va a terminar siendo cero en ese instante de tiempo cuando golpee a la ventana. Ahora, nos dicen lo siguiente, él está parado en el extremo de un jardín de rosas 4.5 metros por debajo de la ventana y a 5 metros de la base de la pared. Más o menos así. Esta es más o menos, este es en este caso podría decirse, en la PPT se muestra que ahí está la ventana, y a 5 metros en el eje X estaría el ubicado. Ahora, ¿cuál es la rapidez de los guijarros cuando golpean la ventana? Vamos a continuar ahora explicando con lo siguiente. Ahora, ¿qué se podría pensar? Como ya lo comenté hace un momento, si queremos que golpee solamente con la velocidad, pero en el eje Y, se podría pensar en las fórmulas de tiempo de vuelo. ¿Por qué? Porque el tiempo de vuelo te mide más o menos te mide exactamente la distancia, te mide el tiempo que demora desde que parte hasta que llegue, y justamente en el punto más alto, o sea, en la mitad del tiempo de vuelo, ocurre que la velocidad, o sea, la componente en el eje J o en el eje Y es igual a cero. Pero como en el eje X se cumple el MRV, se mantiene constante y no hay ningún problema. O sea que por ese camino se podría hallar. Pero en este caso no vamos a hacerlo de esa manera. Vamos a simplificar un poco los pasos y operaciones y vamos a explicar lo siguiente. Debido a que solamente los guijarros van a golpear con la componente horizontal, podemos pensar lo siguiente. Nosotros recordamos esta fórmula que por mnemotecnia nosotros la llamamos bebita, que vendría a ser que la velocidad final en las componentes Y es igual a la velocidad inicial en el eje de las Y, más o menos la gravedad por el tiempo. Ahora, como la velocidad va hacia arriba y la gravedad va hacia abajo por vectores, podemos decir lo siguiente, que como la velocidad final es igual a cero, la fórmula solamente se nos reduciría a que la velocidad inicial tiene que ser igual a la gravedad por el tiempo. En este caso, la gravedad vale 9,8, es un valor constante, y solamente nos faltaría calcular el tiempo. Ya tenemos una ecuación en la cual nos expresa cuál es la velocidad inicial. Ahora, continuando, vamos a usar la siguiente fórmula. Como nos mencionaron como condición del problema de que se encuentra a 4,5 metros de altura, nosotros recordamos que en un movimiento parabólico ocurren dos cosas, tanto un movimiento de caída libre como un MRV. Entonces, por los movimientos de caída libre que se cumple, podemos usar la fórmula de que el espacio recorrido o la distancia es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, menos en este caso, porque la velocidad inicial con la gravedad tienen sentidos diferentes, la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Pero nosotros ya calculamos cuánto es la velocidad inicial, que era 9,8 por el tiempo. Y otra vez, solamente nos tocaría reemplazar en la fórmula y nos quedaría lo siguiente, que 4,5 metros en este caso es igual a 9,8 por el tiempo al cuadrado, porque nosotros hemos dicho que era gravedad por tiempo y otra vez por tiempo, sería tiempo al cuadrado, menos la mitad de la gravedad, 4,9 por tiempo al cuadrado. Operando esto nos va a terminar que el tiempo resulta a ser 0,96 segundos, aproximadamente un segundo. Ahora, hallaremos la velocidad con la que el guijarro golpea la ventana y solamente sería reemplazar en la siguiente fórmula. Como ya habíamos comentado hace un momento, en la componente X o componente Y se cumple el MRU. Entonces solamente quedaría decir que la distancia es igual a la velocidad por el tiempo. Pero como nosotros ya sabemos cuánto es el tiempo que demoró desde acá hasta acá a llegar, o sea, desde su posición inicial hasta de golpear con la ventana, ese es el mismo tiempo que demora en el caso del MRU o en el eje horizontal. Entonces esto nos va a resultar que la velocidad en el eje X es igual a 5,2 metros por segundo, y eso sería
la resolución de este problema. Eso sería todo, muchas gracias y hasta una nueva próxima ocasión. Gracias.